Listo. Ok, chicos. Entonces, comencemos. Ya es 1:04, ya pasó de tiempo y les comento. El día de hoy vamos a ver un tema, bueno, tres temas, porque la verdad es que estos temas no son tan complicados, entonces mejor aglomeré un poquito más de temas. Vean, el día de hoy nosotros vamos a ver el movimiento parabólico, movimiento, perdón, caída libre y también vamos a ver la fórmula de trabajo, ¿de acuerdo? Me parece que con el profe Denis ya observaron un poquito de vectores, ¿verdad? Ok, comencemos. Entonces, profe, dentro de lo que es movimiento parabólico, nosotros ya habíamos hablado un poquito acerca de este movimiento, ¿no es cierto? Primero, el movimiento parabólico como característica que tengo aquí, se define como la trayectoria de los proyectiles, ¿no es cierto? Yo tengo un proyectil por acá y lo lanzo y forma una parábola, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuándo sería la distancia más larga al lanzar una piedra? Generalmente la distancia más larga sería cuando tú tienes un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un ángulo de 45 grados y yo lanzo una piedrita, significa que va a ser el alcance máximo, ¿de acuerdo? Generalmente los alcances máximos son con ángulos de 45 grados. Listo, ¿qué más me comenta aquí? Los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que me afecta aquí? En el eje de las Y me afecta la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante nosotros vamos a hablar de las fórmulas de la ley gravitatoria, ¿de acuerdo? Aún más adelante, aún no llegamos. Pero, profe, ¿dentro de esto existen unas fórmulas? Sí. Aquí tenemos las fórmulas, como quien dice, las más conocidas, las que más vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Para el examen ser bachiller. Por ejemplo, tenemos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son las fórmulas que vimos en las anteriores clases, ¿no es cierto? Entonces, profe, aquí sí vale recalcar algo muy importante. El movimiento rectilíneo uniforme se ocupa únicamente en el eje de las X, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente variado se ocupa en el eje de las Y, ¿de acuerdo? El uno es las X y el otro es las Y. Por ejemplo, en MRU, la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. El otro que me dice, la velocidad en X va a ser igual a distancia sobre tiempo y el otro tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Es la misma fórmula, pero despejada, ¿de acuerdo? Irán anotando estas fórmulas porque van a ocupar bastante hoy. Ahora, ¿cuáles son las otras dos fórmulas? Bueno, las otras tres fórmulas que vamos a ocupar. Como te comentaba, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros vamos a ocupar también bastante estas fórmulas de aquí, que son únicamente para el eje de las Y. Esta fórmula hace referencia al movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en vez de ponerle aquí aceleración, le colocamos a la gravedad, que la gravedad también es una aceleración, ¿no es cierto? Ahora, profe, aquí, ¿qué te cambia? En la velocidad en Y, ¿no es cierto? En el otro, distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Aquí nosotros ponemos la velocidad en Y. Esto es muy importante. No se olviden que es velocidad en Y. Pero, profe, tengo en X, chévere, no me sirve. Lo que yo necesito es en el eje de las Y. Ahora, algo muy importante también que vale recalcar. Esta fórmula, la primera fórmula, se le va a ocupar para caída libre. Profe, ¿a qué se refiere con caída libre? Por ejemplo, yo tengo, eso es generalmente lo que más se ocupa, ¿no? En el examen. Tengo un edificio y alguien empuja la pelotita y va a caer. ¿Sí? Esto es caída libre. ¿Sí? La otra es para movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Movimiento parabólico, bueno, pues todos ya lo vimos hace un momento, ese es el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Sale desde aquí y aterriza por acá, ¿de acuerdo? Y la del tiempo de vuelo también se encuentra dentro de el movimiento parabólico. Entonces, como les comentaba, esta clase no es tan larga porque, bueno, estos son como 17 o 20 ejercicios, pero son sencillos, sí, porque es movimiento parabólico y caída libre. Vamos a empezar primero con la caída libre, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides, ¿cuál es el primer paso que vamos nosotros, en este caso, a resolver? Por ejemplo, el primer paso para resolver es colocar los datos, ¿sí? Siempre, yo siempre les he dicho, el primer paso siempre va a ser colocar los datos.
Física es muy, pero muy importante esto. Si no colocas datos, pues no vas a poder resolver nada. Dice, de la cima de un edificio de 125 metros de altura. La altura generalmente se la representa con H y son 125 metros. ¿De acuerdo? Se dispara un cañón horizontalmente y la bala sale a 20 metros por segundo. Entonces la velocidad va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Hallar la distancia horizontal que recorrió la bala. A ver, primero que nada, profe, aquí yo veo algo medio raro, ¿no? Porque aquí yo tengo esta distancia que es de 20, pero esta velocidad que es de 20, ¿de acuerdo? Pero te comento, esta velocidad está en el eje horizontal. ¿Quiere decir que son las X o son las Y? Son las X. Entonces, esta es la velocidad en X. Ahora, profe, de arriba hacia abajo, ¿se mueve en algo? No, ¿verdad? De arriba hacia abajo no se mueve nada, significa que la velocidad en Y, ¿cuánto sería? Velocidad inicial en Y. Como de arriba hacia abajo no se mueve nada, la velocidad inicial en Y va a ser igual a 0 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, les comento, lo que te está preguntando en este caso viene a ser la distancia horizontal, ¿no es cierto? Entonces, profe, ¿cuál es la fórmula de la distancia horizontal? Recuerda, en este caso, este es el eje de las X. Entonces, la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo, ¿de acuerdo? Pero aquí pasa algo. ¿Qué pasa? ¿Tengo la velocidad en X? Pues sí, tengo la velocidad en X, pero ¿tengo el tiempo? Lamentablemente, pues no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué otra fórmula podría aplicar si yo tengo los datos en Y prácticamente, ¿no es cierto? ¿Qué tal si ocupamos de esta fórmula que me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado? Esta es una de las fórmulas que ya hemos ocupado antes. Solamente voy a reemplazar datos. Por ejemplo, profe, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? Cero. Entonces, si aquí pongo cero, cero multiplicado por cualquier cosa, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar cero, ¿sí? Entonces, reemplacemos la altura. La altura sería 125, va a ser igual a un medio, porque esto ya se elimina, ¿no? De la gravedad. ¿Nosotros cuánto ocupamos gravedad en el examen cero bachiller? 10. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Tiempo no conozco, al cuadrado. Ok, simplifiquemos. La mitad de 2 es 1. La mitad de 10 es 5. ¿Qué más puedo simplificar? Saquemos así, poquito por acá, sería 125 va a ser igual a 5 por t al cuadrado, 5t elevado al cuadrado. Ahora sí, simplifiquemos. La quinta es 1, la quinta son 25. ¿De acuerdo? Entonces, 25 va a ser igual a t elevado al cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar raíz a los dos lados, la raíz de aquí, la raíz de acá, y saquemos la respuesta. La raíz de 25, ¿cuánto es? 5. Y t al cuadrado es t. Pero, profe, esa es mi respuesta. No, porque eso es el tiempo. ¿Y yo para qué quería el tiempo? Recuerden que estos mismos pasos son los que van a ocupar en el examen, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuáles son los del examen. Entonces, ¿cómo me quedaría? La distancia en X va a ser igual a la velocidad en X. ¿Cuánto es la velocidad en X? La velocidad en X era 20, multiplicado por el tiempo. El tiempo recién encontramos. Recuerden, esta fórmula la ocupamos para encontrar el tiempo. Entonces, multiplicado por 5. Quiere decir que la distancia en X va a ser igual a 20 multiplicado por 5, 100. ¿Pero 100 qué? Si todo está en metros. 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí es mi respuesta. Ok, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Seguros? ¿No hay preguntas? Ok, entonces, profe, si no hay preguntas, preguntas solamente para los que vinieron temprano, ¿no? No para los que llegaron tarde. Ya, si es que no hay preguntas,
Pasemos al siguiente ejercicio. Listo, es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Quiero que por favor ustedes me ayuden calculando la altura. Tienen 1 minuto para resolver. El primer paso, no te olvides, es sacar los datos. Sí, 1 minuto contando desde ahora. 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, a ver, quiero que coloquen por favor la respuesta en el chat. Eh, ¿Cuánto les dio la altura? 20 metros, ¿ok? Profe, soy nuevo, recién ingresé. Ok, te comento. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿De acuerdo? Primero hay que leer, ¿no? Dice, un cañón dispara una bala horizontalmente y esta experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Usando el gráfico y sabiendo que la bala impacta en el piso, luego de 2 segundos, calcular la altura. Ok, primero, sacar los datos. ¿Sí? Muy importante, siempre es el primer paso. Entonces dice, dispara horizontalmente usando el gráfico sabiendo que impacta, ya el tiempo me está dando aquí, ¿no? Me comenta que el tiempo es de 2 segundos. Ya, por ejemplo, me pide calcular la altura. ¿Qué tengo aquí? Esto es la velocidad inicial en X, ¿no es cierto? Entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a la raíz de 10 metros sobre segundo. Como la velocidad inicial en X es raíz de 10 metros sobre segundos, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto será? Como de arriba hacia abajo no se mueve nada. Al inicio, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, profe, te pide la altura, ¿no? Ocupemos la fórmula de la altura. Recuerda que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, me queda que la altura va a ser igual. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? Es de 0, ¿no es cierto? Si la velocidad inicial en Y es 0, pues esto se va. Entonces me quedaría 1/2 de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? La gravedad es de 10 multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto me daba? 2 segundos, multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Entonces, la altura va a ser igual, la mitad es 1, la mitad son 5. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y 4 por 5 son 20. 20 metros. Entonces, la respuesta es de 20 metros. ¿Y se acabó? Como les decía, esto no es tan complicado porque solamente es saberte la fórmula, saber que la velocidad en Y generalmente siempre es 0, generalmente no siempre, cuidado, y reemplazar en los datos, nada más. Ok, vamos con otro. Me dice, de la cima de un edificio de 125 metros de altura se dispara un cañón horizontalmente y la bala sale a 40 metros sobre segundo. Hallar la distancia horizontalmente que recorrió la bala. Ok, entonces, este es muy parecido, por no decir igual, al primero que resolvimos.
¿sí? Primero encuentren el tiempo y luego ocupen la fórmula de la distancia en X. Tienen 1 minuto para resolver. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vayan colocando las respuestas. Y es más, si están acabando antes, pues también pueden colocar las respuestas, no hay ningún problema. 200, dice Gabriela. Luis 200, Joshua 200. A ver, el público dice 200. Algunos ya han de haber visto que pusieron 200, siguen poniendo 200. Excelente. A ver, entonces, profe, veamos. ¿Qué es lo que me dice? De la cima de un edificio de 125 metros de altura, se dispara un cañón horizontalmente y la bala sale a 40 metros sobre segundo. Hallar la distancia, chévere. Profe, ¿cuál es el primer paso para resolver este tipo de ejercicios? El primer paso es poner los datos. ¿De acuerdo? Siempre el primer paso es colocar los datos. Ahora, me comenta que la altura es de 125 metros. ¿Qué más me dice? Me está dando la velocidad inicial en X, que es de cuánto? De 40 metros sobre segundo. Y también me está dando la velocidad inicial en Y, que ya hablamos de eso. Velocidad inicial en Y es igual a cuánto? De arriba hacia abajo del inicio no se mueve nada. La velocidad inicial en Y es de 0 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, como te pide la distancia en X, te pide la distancia de aquí hasta acá. Lo que yo necesito primero es encontrar el tiempo. Profe, ¿y cómo encuentro el tiempo? El tiempo se encuentra con la fórmula de la altura. La altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Ok, entonces, profe, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa, como en sus quimestrales, 0, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? 125 va a ser igual a 1/2 de la gravedad. La gravedad es de 10, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, profe, a simplificar, la mitad es 1, la mitad son 5. Me quedaría como 125 va a ser igual a 5 que multiplica por t al cuadrado. Simplifiquemos, la quinta es 1, la quinta son 25. Entonces, 25 va a ser igual a t elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo se resuelve eso? Recuerda, tú sacas la raíz a la izquierda y sacas la raíz a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esto me quedaría como la raíz de 25 es 5. La raíz de t cuadrado, pues es t. Chévere. Entonces, profe, acabo de encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿para qué quería el tiempo? El tiempo lo quería para la fórmula de la distancia. Recuerda que la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? La distancia en X va a ser igual. ¿Tengo la velocidad en X? Sí, aquí está. La velocidad en X es de 40, multiplicado por el tiempo lo acabo de encontrar que es de 5. Entonces, la distancia en X va a ser igual. 40 multiplicado por 5, 5 por 4 son 20 y el cero que llevo son 200. ¿200 qué? 200 metros. Y este de aquí viene a ser tu respuesta.
¿De acuerdo? Pero ustedes dirán, profe, ¿será que me toman así en el examen? ¿Qué creen? Pregunta por ustedes, ¿me toman así en el examen de ser bachiller? A ver, contesten. ¿Qué opinan? ¿Será que les toman así? Está muy fácil. Ok, entonces, la mayoría me dice que sí, pues, lamentablemente, pues, sí, solamente les toman así en el examen. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio del último examen ser bachiller, ¿de acuerdo? Es lo mismo, pero más barato. ¿A qué me refiero? Tiene más texto y tiene este señor que está cayéndose de la resbaladera que no me sirve para nada. Sí, porque de aquí para acá es lo mismo. Sí, tobogán de plástico. Chévere. Ok, tienen un minuto para resolver mientras les leo. Dice, un grupo de amigos colocó un tobogán de plástico en lo alto de una pendiente que baja hasta una planicie que colinda con un lago de la... Ok, me comenta que en este caso tengo una altura de ¿cuánto? Me dice que la altura es de 20 metros, como se indica en la figura. Si una persona sale desde el borde con una rapidez horizontal, chévere, me está dando la velocidad inicial, ven, hacia la derecha. Determine la distancia horizontal. Ok, te pide distancia horizontal, ya lo hicimos hace un momento. Con respecto a la pared vertical, es decir, de aquí hasta acá. Es más, te pone en la gráfica, ¿no es cierto? Considere que el módulo de la aceleración de la gravedad, ya te había comentado que en el examen ser bachiller, la gravedad lo tomamos como 100, pero como 10. Es 10 metros sobre segundo. Aquí está mal, aquí es al cuadrado. Listo, ok, a jugar. Tienen un minuto para resolver. Si ustedes acaban antes, pues igual colocan en el chat, no hay problema. 40 metros, dice Luis. ¿Quién corrobora eso? Corrobora eso. Gabriela también. Uno más necesito. Y la Andrea. Ok, entonces, comencemos. Profe, ¿qué es lo que voy a hacer? Primer paso para resolver todo, pero absolutamente todo en física es hasta que se casen los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saco datos? Leyendo. El plástico no me sirve. Ya, aquí te dice que la altura, es más, veamos la gráfica, está más fácil. La altura H te comenta que es de 20 metros. Tengo la velocidad inicial en X, velocidad inicial en X, que es igual a 20 metros sobre segundo. ¿Qué más tengo? Tengo la velocidad inicial en Y, que en este caso viene a ser 0 metros sobre segundos, y tengo la gravedad, que le dice que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Listo, entonces, profe, esto es muy similar a un ejercicio que ya resolvimos del examen cervecilla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos aquí, en este caso, es primero encontrar el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo encontrábamos el tiempo? Encontrábamos el tiempo con la fórmula de la altura. La altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, profe, reemplazando, la velocidad inicial en Y dice que es cero. Entonces, cualquier cosa multiplicado por cero, cero. La altura me comenta que es 20. Sería 20 va a ser igual a un medio de la gravedad. Recuerda que la gravedad es de 10 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Chévere. La mitad es 1, la mitad son 5. Entonces, la quinta es 1, la quinta son 4. Me quedaría que 4 va a ser igual a t elevado al cuadrado. Ahora sí, lo que voy a hacer es sacar la raíz. Raíz a la izquierda, raíz a la derecha. Es decir, que esto me quedaría como 2 va a ser igual a t. ¿Sí? Chévere. Entonces, una vez que yo ya tengo el tiempo, pues prosigo a sacar lo que me pidió. Me pidió la distancia horizontal. ¿Cuál es la fórmula de la distancia horizontal?
La distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la distancia, en este caso es lo que yo voy a encontrar, la velocidad, en este caso, ¿cuánto es? La velocidad es de 20. Y el tiempo, como acabamos de ver, el tiempo es de 2. Entonces, la distancia en X va a ser igual a 20 multiplicado por 2, que te va a dar 40, ¿sí? Y este de aquí fue tu respuesta en el examen ser bachiller. Entonces, lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo bueno de este examen, que no estuvo tan complicado, la verdad. Sí, era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, las unidades, ¿verdad? Calambra el ojo. A ver, profe, estas unidades están dadas en metros. ¿Por qué? Porque miren, metros, 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 metros. Entonces, aquí está su metro, ¿no es cierto? Ok, ahora sí, vamos con el siguiente. Ya una vez que acabamos de ver esta partecita de caída libre, sí, que la verdad no es tan complicada, existe otra rama más, la rama de lanzamiento parabólico. Pero para entrar al lanzamiento parabólico necesitamos aprender un poquito de triángulos pitagóricos. Yo solamente les voy a dar las bases porque esto yo imagino que ya vieron con el profesor Denis, ¿no es cierto? Ahora, profe, estos son los 5 triángulos, 6 triángulos pitagóricos, 3, 4, 5. Los 5 triángulos pitagóricos que nosotros ocupamos para el examen ser bachiller, tanto para matemáticas, tanto para física, ¿no es cierto? Ahora, de estos 5 triángulos pitagóricos, en el que me voy a enfocar yo el día de hoy, porque es para física, es este de aquí, ¿sí? Este triángulo pitagórico es el que me sirve a mí. Triángulo pitagórico, 30, 60, 90. ¿Para qué me sirve esto, profe? Para no ocupar Pitágoras, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Me dice que si la hipotenusa vale 2, entre 90 y 30 va a valer la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1, pero con raíz de 3. Y entre 90 y 60 solamente vale la mitad. Por ejemplo, les pongo, no sé, triángulo pitagórico 30, 60, 90. Si la hipotenusa vale, aquí pongámosle 20. Si la hipotenusa vale 20, entre 90 y 60 va a valer la mitad, que es 10. Y entre 90 y 30 sería 10 raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, es el triángulo que nosotros vamos a ocupar. Como sé que ustedes se les confunde un poquito este triángulo, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a fijar en este triángulo, ¿sí? Vamos a jugar un rato. A ver, y estas preguntas son para todos, ¿sí? Porque si no puede esta parte de triángulos, pues complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Primero, triángulo pitagórico. Si aquí vale 90, aquí vale 30 y aquí vale 60. Digamos que en este caso, la hipotenusa vale 40. Entre 90 y 60 va a valer únicamente la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 40? 20. Y entre 90 y 30 va a valer la mitad, que es 20, pero con la raíz de 3. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo el ángulo 30 arriba? Triángulo pitagórico, 90, 60 y aquí vale 30. Digamos que en este caso la hipotenusa es de 100. Profe, si la hipotenusa es de 100, entre 90 y 60 solamente va la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. Pero entre 90 y 30 va la mitad con raíz de 3, que sea 50 raíz de 3. ¿Está entendido? Prácticamente lo que yo hago es fijarme en los ángulos, ¿sí? Ahí veo dónde está la raíz de 3 y dónde no está la raíz de 3. Y estén atentos porque esto lo vamos a ocupar en el examen, ¿sí? En la parte de trabajo ocupamos bastante. Ok, vamos con unos dos más por si acaso, prefiero que sobre que falte. Por ejemplo, triángulo pitagórico 90, 60 y aquí pongamos 30. Les comento, digamos que si aquí vale 12, aquí valdría ¿cuánto? Entre 90 y 30. 12, pero con la raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Si yo te doy esos datos, si te doy solamente un dato, con eso tú puedes encontrar todos los demás valores, ¿de acuerdo? Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto vale? La hipotenusa vale en este caso
24, ¿no es cierto? Entonces, le repito lo que hacíamos antes. Si la hipotenusa es 24, entre 90 y 60 solamente es la mitad. Y entre 90 y 30 es la mitad, pero con la raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque necesito que aprendan, o si es que ya saben, chévere, pero necesito que sepan cómo descomponer vectores. Por ejemplo, profe, triángulo pitagórico, 90, 30 y aquí vale 60. Digamos que si la hipotenusa vale 500, entre 90 y 30 va a valer ¿cuánto? 250, pero con la raíz de 3. Y entre 90 y 60 vale 250. Ok, una vez que ya estamos ya traumados con los triángulos pitagóricos, porque los querubines ya han manejado, vean, nos ha faltado uno, no vale dejarles con ganas. A ver, entonces uno más hagamos, ¿de acuerdo? Entonces, triángulo pitagórico, 90, 60 y 30. Si la hipotenusa vale 80, entre 90 y 30 vale la mitad, pero con la raíz de 3. Y entre 90 y 60 solamente la mitad. Ahora sí, belleza, ¿no es cierto? Una vez que vimos esto, veamos cómo se aplica esto en vectores, solo un ejercicio nada más, y de ahí nos lanzamos ya a lo nuestro, sí, la parte de física, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo tengo un vector, ¿sí? Recuerden, ya les han de haber comentado que los vectores tienen signos, ¿no? Por ejemplo, arriba es positivo, abajo por ende es negativo. Si a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Generalmente, el día del examen, lo que ustedes hacen es formar un triángulo pitagórico en el vector. Forma un triángulo aquí. Entonces, si aquí vale 90, aquí vale 30, ¿aquí cuánto vale? Aquí vale 60, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo habíamos quedado? Si la hipotenusa es 56, entre 90 y 60 solamente es la mitad, 28. Y entre 90 y 30, si 90 y 30 es la mitad, pero con la raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces, el vector A va a ser igual. Como de aquí se va hacia la izquierda, ¿qué signo es? Negativo, menos 28 en I, generalmente en vectores se ocupa I y J, y como de aquí, desde donde nace el vector, se va hacia arriba, sería más 28 raíz de 3 en J. Ya, y se acabó, nada más. Así tomaban antes los exámenes. Entonces llegaban, prestan el examen y 2 minutos y así, a ver, literal sea. Ok, entonces eso es lo que yo voy a ocupar, pero yo voy a ocuparlo en física. Es decir, regresemos a nuestro tema. Vamos con el lanzamiento parabólico, como les había comentado. Me dice, una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico. Vean, aquí está la bolita y hasta acá. Realizando un movimiento parabólico de caída libre. Calcular el tiempo de vuelo y la distancia. A ver, de aquí en adelante, bueno, de siempre, ¿no? El primer paso, ¿cuál es? Los datos. Pero para sacar los datos, aquí vamos a hacer algo un poquito especial. Lo que voy a hacer aquí es trazar un plano cartesiano desde donde nace el vector, desde aquí y así. Entonces, alarguemos un poquito esto. ¿Y qué voy a hacer? Primero formo mi triángulo pitagórico. Si aquí vale 30, o es más, déjenles un poquito más grande, ¿ya? Eso, en ahí, 4K. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Primero, profe, yo trazo aquí mi plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y de este plano cartesiano, lo que yo voy a hacer es sacar el vector. Prácticamente se me forma aquí un triángulo, ¿no? Si aquí vale 30, aquí vale 90, ¿aquí cuánto vale? Aquí vale 60. Entonces, profe, triángulo pitagórico, si la hipotenusa vale 100, entre 90 y 60 va a valer la mitad, pero con la raíz de 3. Ah, perdón, solamente la mitad. Y entre 90 y 30 sí vale la mitad con raíz de 3. Ahora, profe, ¿por qué estamos descomponiendo esto? Porque lo que acabamos de descomponer se llama
la velocidad inicial en y esto es la velocidad inicial en X. ¿Por qué en X? Porque está horizontal y este es en Y porque está vertical, ¿de acuerdo? Listo, una vez que tenemos eso, comencemos. Entonces, como datos que tengo, que la velocidad inicial en Y es igual a 50 metros sobre segundo y que la velocidad inicial en X va a ser igual a 50 raíz de 3 metros sobre segundos. Prácticamente lo único que necesitamos para resolver este tipo de ejercicios son esto, la velocidad inicial en Y la velocidad inicial en X. ¿Por qué? Porque yo tenía unas fórmulas, no sé si recuerden, les voy a colocar de nuevo, estas fórmulas que me dicen, ¿sí? Por ejemplo, si te pide la altura máxima, es la velocidad inicial de Y al cuadrado sobre la gravedad. Y te pide el tiempo de vuelo, 2 veces la velocidad inicial en Y sobre gravedad. Profe, hay otras fórmulas diferentes con las cuales se pueden sacar. Sí, las que les dan en el colegio, pero son muy largas, ¿no? Quemas tiempo. Y lo que nosotros menos queremos es quemar tiempo. Ok, vamos a lo nuestro. Uno más, me parece, sí, uno más. Ya, entonces, profe, saquemos la fórmula, te pide el tiempo de vuelo y la distancia recorrida, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de vuelo, fórmula del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, ¿de acuerdo? Ya, esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para el tiempo de vuelo. Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? 2 que multiplica por la velocidad inicial en Y, que ¿cuánto es la velocidad inicial en Y? Que es de 50, ¿no? Dividido para la gravedad, y la gravedad me parece que es de 10. Listo. Entonces, 0 con 0 se va, y 2 por 5, ¿cuánto es? 10 segundos. Ok, entonces una vez que tenemos eso, estos 10 segundos, ¿qué voy a hacer? Las unidades, segundos, ya. Lo que voy a hacer es, el primero ya está, es tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, lo que tardaste en subir y en bajar. La segunda, la distancia recorrida. Vamos a hacerla ahora. Recuerda que la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Tiempo ya tenemos. Entonces, la distancia en X va a ser igual a la velocidad en, en X, ¿cuánto es? 50 raíz de 3 multiplicado por el tiempo que es de 10. En otras palabras, me comenta que la distancia en X va a ser igual 50 por 10, 500 raíz de 3. ¿De acuerdo? Y esta de aquí viene a ser mi respuesta. Las unidades. Metros. Listo. Ok, entonces prácticamente es eso. Tú encuentras el valor de la velocidad inicial en X y el valor inicial en y ya tienes todo el ejercicio. Solamente reemplaza en la fórmula y se acabó. Vamos con otro. Por ejemplo, aquí dice, del gráfico mostrado, determine la altura máxima y el tiempo de vuelo. Entonces, primero necesito sacar los datos. ¿De acuerdo? Con estos datos hacemos lo siguiente. Primero, trazo mi triángulo. Profe, si aquí vale 30, aquí vale 90 y aquí vale 60, ¿no es cierto? Ok. Si la hipotenusa es 20, entre 90 y 60 es la mitad, que es 10, y recuerda que esta es la velocidad inicial en Y. Y aquí entre 90 y 30, ¿cuánto sería? Sería 10, pero con la raíz de 3. Y recuerda que esa es la velocidad inicial en X. Chévere. Entonces, una vez con estos datos ya podemos resolver todo. Primero, profe, de ahí el siguiente van a ser ustedes, ¿no? La velocidad inicial en Y es igual a 10, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo aquí? La velocidad inicial en X me comenta que es igual a 10 raíz de 3. Entonces te pide solamente dos cosas. La altura máxima
Entonces, profe, ¿cuál es la fórmula de la altura máxima para el lanzamiento parabólico? Esta me dice que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y elevado al cuadrado dividido para dos gravedades. ¿Sí? Esa es la fórmula de la altura máxima. Reemplazando, ¿cómo me quedaría? Altura máxima va a ser igual. ¿La velocidad inicial en y tengo? Sí, miren, es de 10. 10 elevado al cuadrado sobre 2 que multiplica por 10, porque la gravedad recuerda que es de 10. Entonces, esto va a ser igual. 10 al cuadrado son 100, dividido para 2 por 10, que son 20. 0 con 0 se va, la mitad es 1, la mitad son 5. A ver, la mitad es 1, la mitad son 5. Veamos qué pasó aquí, ya no escribió. A ver. You are currently the only person in this conference. Ya, ahora sí. A ver, como les decía, la mitad es de 2 es 1 y el otro me quedaría que la mitad de 10, no, la mitad de 10 era. La mitad de 10 son 5. Entonces, esto me queda como altura máxima 5 metros. Ahora, profe, te pide el tiempo de vuelo. Fórmula del tiempo de vuelo ya la vimos. El tiempo de vuelo va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en y, perdón, dos veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Reemplazando, ¿cómo me quedaría? Esto me quedaría 2 que multiplica por 10 dividido para 10, que es la gravedad, ¿no es cierto? 0 con 0 se va y aquí te quedaría como respuesta 5 segundos. Ya, chévere. Entonces, el siguiente ejercicio, este no. Este ejercicio me van a ayudar calculando ustedes, por favor. Quiero que encuentren la altura máxima, el tiempo de vuelo y la distancia recorrida, ¿sí? Me dice que el módulo es de 40 metros sobre segundos y el ángulo es de 30 grados. Recuerden, si ustedes ya lo hacen rápido, pues pueden poner de una vez la respuesta ahí. Entonces quiero altura máxima, tiempo de vuelo y la distancia. Rapín, rapín, agilita la mano. A ver, les ayudo, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué es lo que me dice? La altura máxima. Fórmula de la altura máxima
Vamos por partes. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué más tengo? A ver, por ahí Gabriela ya me da unos datos. Vamos sacando. Por ejemplo, saquemos de esto primero. La altura máxima va a ser igual. La velocidad inicial en y. Tengo esta partecita de aquí, ¿cómo sería? Si aquí vale 30, aquí vale 90, aquí vale 60. Entre 90 y 60 siempre va a la mitad, es decir, aquí sería 20. Entonces sería 20 elevado al cuadrado sobre 2 que multiplica por 10, ¿de acuerdo? Es decir, que la altura máxima va a ser igual. 20 al cuadrado, 400. Dividido para 20. 0 con 0 se va, la mitad es 1, la mitad son 20 metros, ¿de acuerdo? Chévere. Tengo la altura máxima que son 20 metros. Ahora, ¿qué más te pide? El tiempo de vuelo. Entonces, profe, fórmula del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad, ¿de acuerdo? Quiere decir que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 que multiplica. ¿Velocidad inicial en y cuánto es? La velocidad inicial en y cuánto es? Es de 20, ¿no es cierto? Dividido para la gravedad, que es 10. 0 con 0 se va y 2 por 2 son 4. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 4. Chévere. Entonces, listo. Ya tengo mis dos resultados, 20 y 4 segundos. No hay que olvidarse. Segundos. Ya, chévere. Entonces, profe, ahora, me falta la distancia recorrida. Recuerda que la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La distancia en X, ¿cuánto será la distancia en X? No conozco, es lo que voy a encontrar. La velocidad en X, ¿conozco? Pues sí, la velocidad en X, en este caso, ¿cuánto sería? Sería de, si aquí es 20, acá abajo, ¿cuánto sería? Sería 20 raíz de 3, ¿no es cierto? A ver, entonces aquí sería 20 raíz de 3. Vamos por acá, nos vemos con la manita. A ver, sería 20 raíz de 3. Ya, y esto multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo encontramos que es de 4, ¿no es cierto? Entonces, esto me quedaría como respuesta 20 multiplicado por 4, te va a dar 80. Sería 80 raíz de 3, ¿no es cierto? Y listo. Entonces serían tus tres cometidos, tres pedidos, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ayúdeme, por favor, calculando lo mismo, ¿sí? Vamos, vamos, agilite la mano.
Quiero altura máxima, tiempo de vuelo y distancia recorrida. Es lo mismo que hicimos antes. Que solo Gaby está despierta. A ver, mientras Gaby escribe, pónganos a resolver, ¿de acuerdo? Y estén atentos los demás también, chicos, tienen que estar un poquito atentos para resolver esto. Les comento, ¿no? Los colegios van a terminar normalmente. Ellos terminan en junio, entonces no hay ninguna disposición todavía de que se aplace tal vez el examen. Entonces necesito que también se dediquen un poco, practicar en casa y todo lo demás. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dice la altura máxima. Ya, chévere. Primero, profe, fórmula de la altura máxima. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y elevado al cuadrado, todo esto dividido para 2 veces la gravedad, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula de la altura máxima. Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? Uy, se me movió. A ver, ya. Reemplazando, ¿cómo me quedaría? Esto me quedaría como, la velocidad de aquí, ¿cómo sería? Velocidad inicial en y va a ser igual a 100 y la velocidad inicial en x va a ser igual a ¿cuánto? Sería 100, pero con la raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces, la altura máxima va a ser igual a 100 elevado al cuadrado dividido para 2 que multiplica por 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría como, coloco el 1, el exponente me dice cuántos ceros aumentan, no se olviden. 2 ceros dividido para 2 que multiplica por 10. 0 con 0 se va, la mitad es 1, la mitad son 500. Entonces, la altura máxima va a ser igual a 500. 500 ¿qué? Metros, ¿de acuerdo? Chévere. Vamos con el tiempo de vuelo. Fórmula del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual. Velocidad inicial en y, ¿cuánto era? De 100, ¿no es cierto? Dividido para la gravedad, que es 10, 0 con 0 se va, y el tiempo de vuelo ha sido igual a 20 segundos. Y vamos con lo último, la distancia recorrida. La distancia en x va a ser igual a la velocidad en x multiplicado por el tiempo, donde la distancia en x no conozco, la velocidad en x me comenta que era 100 raíz de 3 y el tiempo es de 20. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? La distancia en x va a ser igual a 20 multiplicado por 100, te va a dar 2000, ¿no es cierto? 2000 raíz de 3 metros. Y aquí ya obtengo mis 3 respuestas, ¿de acuerdo? Listo. Profe, ¿cuántos ejercicios hay de este tipo? Bueno, pues en física la verdad es que no hay muchos, ¿sí? Te salen 2 o 3 ejercicios de física. De ahí te sale más lo que es ley de Coulomb y la parte de química y la parte de científico, ¿no? Ok, vamos con el trabajo, ¿sí? Ánimo, ya mismo terminamos. Como les decía, estas clases son rapiditas porque no son tan difíciles. Profe, ¿han escuchado hablar acerca del trabajo? ¿Sí? El trabajo en sí es el esfuerzo, las ganas, como quien dice, el caché que le estás metiendo a hacer tal cosa. Por ejemplo, profe, yo quiero empujar una cajita a unos 20 metros. Chévere. Como estás empujando, estás haciendo un esfuerzo, estás aplicando una fuerza, ¿no es cierto? Mucho ojo, fuerza y trabajo son cosas distintas, ¿sí? Ahora, aquí está, características. El trabajo es la representación física de la fuerza por la distancia. Literalmente es así, ¿no? Fuerza por distancia. Entre más trabajo, por ejemplo, yo estoy empujando una cajita, como le decía. Si empujo la cajita por 10 metros, hago cierto trabajo. Pero si empujo por 20 metros, hago el doble de trabajo. ¿Sí? A eso me refiero.
Ahora, unidades del trabajo. Generalmente el trabajo se lo representa con la letra W. Es un trabajo mecánico y está expresado en joules. Sí, no se lee julios, se lee joules. Ya, la fuerza, como todas las fuerzas, es newtons. Y el desplazamiento se lo ocupa en metros. ¿A qué me refiero? Les voy a reducir todo esto mucho más rápido. Digamos que ella es la Andrea. Ya. Y Andrea quiere aplicar una fuerza de 10 newtons. ¿De acuerdo? Está aplicando una fuerza de 10 newtons, Andrea. Y quiere moverla de aquí hasta acá, a una distancia de 5 metros. Entonces, el trabajo que va a efectuar Andrea va a ser igual a la fuerza que hizo, que es de 10, multiplicado por la distancia, que es de 5. Quiere decir que el trabajo que está realizando es de ¿cuánto? De 50 joules. ¿Sí? Y se acabó. Esto es trabajo, nada más. Fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero que me ayuden ustedes a resolver este ejercicio. Me dice hallar el trabajo realizado por la fuerza F de 50 newtons para llevar el bloque desde A hasta B con una velocidad constante, tomar en cuenta la siguiente imagen. Este es del examen ser bachiller, ¿de acuerdo? Ok, entonces, comenten en los comentarios, pueden poner cuánto es el trabajo que está realizando. Está facilito. Fuerza por distancia, nada más. ¿Cuánto? Qué horror, guau, a ver, denme 5. A ver, vamos a hacer preguntas mejor. Iniciar una encuesta. Quiero que me digan, no publiqué nada, parece ABCD, no, está mal. A ver, quiero que me digan cuál sería la respuesta. Ya les pongo ya. Listo, contesten. Ahí me doy cuenta quién está dormido. Ya, tranquilos, ya no terminó. Daisy, despierta. Ya, entonces miren, el trabajo es así de sencillo, no es nada complicado, no es nada de otro mundo, sí es un regalo en el examen. Profe, si me toca este tipo de ejercicios, ¿qué hago? Agradecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? El trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. El trabajo va a ser igual. La fuerza, en este caso, ¿de cuánto es? De 50. Y la distancia es de 10. Es decir, que el trabajo va a ser igual a 500 joules. ¿Y se acabó? Nada más. ¿De acuerdo? Vamos con otro. Dice, si la fuerza es de 20 newtons, se desplaza por un cuerpo de 10 metros, la distancia de 10 metros, ya, ok. ¿Cuál sería el trabajo aquí? Contesten rapidito. En el chat nomás. 200, ¿no es cierto? Solamente es eso. Me dice que la fuerza, perdón, el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, el trabajo va a ser igual la fuerza que es de 20 newtons multiplicado por la distancia que es de 10. El trabajo va a ser igual a 200 joules. ¿Y se acabó? Pero ustedes dirán, profe, ¿será que toman así? Pues sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? ¿Porque te están tomando así? Sí, hay algunos que te toman así, pero hay otros que también te toman así. Entonces tú como que te me asustas por ver una cuesta. Pues no, la verdad es que no, porque en este caso nosotros siempre vamos a trabajar en las X, ¿sí? Siempre en el eje horizontal, no se olvide. ¿A qué me refiero? Yo estoy aplicando una fuerza. Por ejemplo, me dice, hallar el valor de la fuerza F, ahora te pide hallar la F, que realiza un trabajo, ya te está dando el valor del trabajo. Para llevar el bloque A hacia B, tomar en cuenta la siguiente figura. Ok, quiero que ustedes mismos,
me den la respuesta, ¿de acuerdo? Lo que tienen que hacer es encontrar esta distancia de acá y reemplazar en la fórmula, nada más. Triángulos pitagóricos. Entonces, ese es el segundo modelo de cómo tomar en el examen. ¿Alguna respuesta? A ver, primero les ayudo a sacar la parte de abajo, ¿ya? Si aquí vale 60, aquí vale 90, aquí vale 30, ¿no es cierto? Triángulo pitagórico. A ver, entonces, si es que entre 90 y 30 vale 12 raíz de 3, ¿aquí cuánto vale? 12. Y la hipotenusa valdría 24, pero no quiero saber la hipotenusa porque ya tengo esto. Chévere. Una vez que ya tengo eso, a jugar, me quedaría que la distancia, pero el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Te pide hallar la fuerza, despejando. La fuerza va a ser igual al trabajo sobre la distancia. Entonces, la fuerza va a ser igual al trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? 10 me dice. Sobre la distancia, que la distancia en este caso es de 12. Entonces, simplifiquemos. La mitad son 6, la mitad son 5, ¿no es cierto? Y esto me quedaría como 5 sextos. Que por ahí me parece que Gaby ya lo ha hecho y te da 0,8 newtons, ¿de acuerdo? ¿Y se acabó? Entonces así también podemos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿alguna duda o pregunta de trabajo? Solamente es fuerza por distancia, nada más. Entonces siempre buscan la distancia obviamente en el eje de las X y multiplican por la fuerza. Se acabó, eso es trabajo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, entonces verán, hasta aquí vamos a ver esta partecita de lo que es movimiento parabólico, caída libre y trabajo. Y como les comentaba, si no tienen duditas, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Pues si es que no hay dudas o preguntas, pues gracias chicos. Hasta aquí ya vamos a llegar y cualquier cosa, no se olviden que tienen el foro y en el foro yo también les voy a estar ayudando, ¿de acuerdo? Ustedes colocan en el foro y les voy a poner la respuesta, cómo se hace la resolución. Si tienen alguna duda o pregunta. Listo chicos, entonces hasta ahí llegamos. Muchas gracias y hasta luego.